Twitter ha anunciado nuevas medidas para luchar contra la desinformación en línea, incluidos los mensajes engañosos sobre Ucrania y sobre la situación que se está viviendo allí en este momento. Vamos a conversar un poco más sobre este tema que es interesantísimo de la desinformación y le vamos a dar la bienvenida a la señora Evelyn Pérez Verdía, presidenta de We Are Más e investigadora de este tipo de noticias de desinformación. Evelyn, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Borja, un gusto estar contigo y con todos los que nos acompañan el día de hoy. Igualmente, Evelyn, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a empezar hablando de estas nuevas medidas que está aplicando Twitter. ¿De qué medidas estaría hablando para luchar contra la desinformación? Bueno, lo que estamos viendo es que están diciendo que cuando ven información, y primero es importante informar, ¿no, Borja? La información que estamos viendo es que hay mucha gente que es claro y es documentado que Rusia está interfiriendo en elecciones, está usando desinformación para crear dudas y debilitar instituciones democráticas. Y esto también lo está haciendo en español y ha sido documentado en los meses pasados. Entonces, debido a esto, nos estamos encontrando a una pandemia psicológica con mucho dinero involucrado, donde esto no tiene que ver con nada que tenga que ver con esto ser partidista y todavía tenemos que mantener la libertad de expresión, pero también tenemos que estar atentos que hay una mentalidad premeditada por actores domésticos y extranjeros para debilitar las instituciones democráticas aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces lo que vemos de Twitter es que ellos quieren empezar, por ejemplo, con si hay información que saben que no es veraz, que pongan un anuncio diciendo que toca tener cuidado con ese mensaje. Entonces, es muy interesante lo que va a pasar. Vamos a ver cómo sale este proceso cuando pase y tenemos que analizarlo cuando lleguemos a este punto. Fíjate, hablabas de un tema que es bien importante, ¿no? Porque creo que aquí, en este tipo de temas de la desinformación, nunca se habla de la libertad de expresión. La libertad de expresión existe, pero lo que no se puede consentir es que alguien de manera deliberada y con dinero detrás mienta a los usuarios de redes sociales haciendo que se repliquen esas noticias que salen precisamente de la mente maquiavélica de una persona que está produciendo toda esa noticia para hacer el daño. Pero me gustaría que, como experta, Evelyn, en desinformación, cuéntanos por favor a la audiencia cuál podría ser el impacto de esa desinformación que existe en redes sociales en conflictos, por ejemplo, como el que se está desarrollando en Ucrania en este momento. ¿Cómo puede afectar? Pues crea guerras. Así es simple, Borja. O sea, nosotros estamos realmente preocupados en este país y yo creo que en otras partes del mundo es lo que estamos viendo. Un gran ejemplo, en Latinoamérica aquí en los Estados Unidos, no nos enfocamos en Latinoamérica por mucho tiempo y hay ese dicho que dice siempre miramos hacia el oeste y el este, pero cuando es hora de mirar hacia el sur. Y durante ese tiempo muchas veces los rusos, Rusia, China se empezó a involucrar en Latinoamérica y crear dentro de estos grupos contenido que vemos que viene desde Latinoamérica, afectando a líderes aquí en los Estados Unidos, mucho dinero involucrado. Yo sigo grupos también de QAnon en español. Entonces yo creo que esto es un llamado que por cierto, Borja, acuérdate que pronto ahorita en junio va a ser la Cumbre de las Américas y una de las cosas que tengo entendido de los que están a cargo de esa cumbre es que uno de los puntos principales, uno de los puntos claves va a ser la desinformación y cómo actores o como personas dentro del periodismo, dentro de las organizaciones cívicas, dentro de los gobiernos pueden trabajar para asegurarse que nuestras comunidades reciban la verdad, que les hablemos con hechos, porque realmente hay un esfuerzo muy grande para debilitar nuestras instituciones y tenemos que hacer algo al respecto, mientras que de la misma manera respetamos los derechos de expresión. Y qué difícil es eso, ¿no, Evelyn? Qué difícil es saber que estás intentando informar con la verdad a tu audiencia, pero tienes como competencia a una maquinaria industrial con muchísimos millones que lo único que intentan hacer es desinformar a la audiencia precisamente para su propio beneficio. Y no solamente a nivel político. Ya le hemos visto la cantidad de campañas de desinformación que hemos vivido ahora con el coronavirus, ¿no? Y entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿quién se hace responsable de esa desinformación? ¿Tú no crees que las empresas de redes sociales deberían
deberían aplicar cánones un poco más estrictos para dejar de desinformar. Si saben que se está generando una noticia que es falsa y que detrás de esa noticia lleva muchos millones de dólares en publicidad para este tipo de compañías, ¿no deberían ser las propias compañías de redes sociales las que no permitan ese tipo de anuncios dentro de sus aplicaciones? Pues Borja, yo he tenido conversaciones con estas plataformas, algunas de ellas, y una de las cosas que sí veo ahora que es diferente a antes es que están realmente tratando de hacer unos cambios impactantes referente a esto. Creo que nosotros como ciudadanos hemos hecho un buen trabajo de decir, hey, también préstenle atención a que esto está pasando en español. Tenemos que tener una atención muy profunda a esto en términos de lo que estamos viendo en nuestras comunidades, que tristemente, como tú dijiste, Borja, y la gente que está viendo su programa lo sabe. O sea, nosotros hemos perdido a familiares, amigos, por la desinformación, porque no creían en vacunas. Entonces, esto es un problema muy grave que tenemos que abordar, pero no solamente se trata de las plataformas. En serio, tiene que ser una colaboración y quiero tomar este momento para agradecerte a ti, Borja, y a Univisión para abordar este tema y educar a la comunidad, que también tenemos que asegurarnos de ver cómo podemos encontrar qué es desinformación o no, cómo ponernos las pilas de que lo que estamos viendo es cierto o no. Y la verdad, en este momento lo que sí sabemos es que esto es realmente, como lo dije, como es digital, es un problema grande, es un problema sin fronteras, y esto ya es el punto que, como decimos nosotros, no se puede tapar al sol con un dedo.